Hola, buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Quién está, profe? Buenas tardes. Hola, buenas noches, Muy bien, profe. Bien, gracias gracias a a Dios. Dios. ¿Y usted? Buenas Bueno, noches. Profe, buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches. Buenas a todas, chicas. Y bueno, no sé si tenemos algún chico estudiante. Tenemos un par de invitados. Bienvenidos. Para nosotras y para los compañeros que nos acompañan, es un placer eh, tenerlas en esta tarde-noche, ¿verdad? Para este taller. Creemos que es bastante importante, chicas y chicos, para que presten bastante atención y aprovechen estos insumos. De verdad, estamos muy contentos, las tutoras, tanto Ivania como Ingrid, Olguita y mi persona, el poder compartir con ustedes este taller y el tener esos invitados de honor que tenemos en esta noche para ustedes. Recordarles, chicas, un par de aspectos importantes antes de que presentemos al invitado y empecemos con el taller. Recordarles las normas de etiqueta, ¿verdad? Que deben de tener la cámara y el micrófono apagado por respeto al expositor. Tener en cuenta que va a haber una ronda de preguntas, entonces si tienen dudas o consultas que vayan surgiendo en el camino, lo que deben de hacer realmente es anotarlas y tenerlas ahí como a mano, porque al final va a haber un espacio para esas preguntas, para no estar interrumpiendo y interrumpiendo al compañero que está dando el taller, para que lo tomen en cuenta, que las preguntas van a ser hasta el final, ¿de acuerdo? También importante, chicas y chicos, si hay, deben entrar con su nombre completo, que eso es sumamente importante, siempre lo recalcamos bastante y les decimos que deben de entrar con su nombre o usuario de la UNED. Esto porque debe haber una lista de asistencia oficial que descarga el Teams y debe de salir su nombre. Entonces, si alguno o alguna ingresó con el nombre de invitado o con el Teams del hermano, de la prima, del hijo, lo ideal es que salgan y vuelvan a ingresar con su nombre o su usuario para que a la hora de descargar la lista salga el nombre de ustedes para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ya saben, las dudas, consultas y todo al final del taller para que podamos escuchar la exposición. Sean todos bienvenidos y esperamos que sean de bastante provecho eh, para cada uno de ustedes. Iva. muchas gracias, Erika. Buenas noches para todos y para todas. Es un honor para nosotros presentar en esta noche al profesor Leonardo Franco. Él es doctor en educación con énfasis en mediación pedagógica. Cuenta con formación en filosofía, humanidades y docencia y actualmente cursa estudios en ingeniería en desarrollo de software y enseñanza de la matemática. A lo largo de su trayectoria profesional, él ha desarrollado funciones como docente, coordinador académico y facilitador universitario en distintas instituciones del país, destacándose por su enfoque interdisciplinario, su compromiso con la innovación educativa y su capacidad para integrar herramientas tecnológicas en el proceso formativo. Su experiencia abarca desde la formación en valores y ética profesional hasta el desarrollo de propuestas pedagógicas centradas en la complejidad, la inclusión y la mejora continua. Por lo tanto, para nosotros es muy importante y muy valioso este compartir que vamos a tener con el profesor Leonardo. Ustedes ven la formación que él tiene, realmente es un invitado con un gran bagaje académico y de experiencia profesional, por la cual las invitamos a sacar el mayor provecho, ir anotando cuáles son las consultas que ustedes van teniendo durante el desarrollo del taller y al final, como ya nos comentó nuestra compañera Erika, vamos a tener un espacio para preguntas para que Leo, el profesor Leonardo, nos pueda ayudar y darle respuesta a lo que ustedes tengan como interrogantes al final del taller. Le agradecemos de antemano al profesor Leonardo por su gratitud, por agradecerle, ¿verdad? Por este espacio que él de manera generosa comparte con nosotros y sin más, le damos la palabra a él. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, profesora Ivani. Pues para mí es un gusto, ¿verdad? Un placer estar con ustedes compartiendo un poquito, sobre todo en esta temática tan importante y que es para nosotros, para el campo educativo también, y sobre todo por la relevancia que tiene, ¿verdad? La actualidad que tiene, dado que como educadores tenemos o enfrentamos grandes retos cotidianamente y espero que les pueda colaborar un poquito con ideas generales con respecto a esta temática en su desarrollo profesional. Entonces, voy a comenzar de una vez para que podamos compartir un poquito el tema que tenemos entre manos. Bueno, entonces, hoy quiero compartirles un poquito acerca de lo que es la mediación pedagógica desde el paradigma de la complejidad. Pero para poder entender la mediación pedagógica desde este paradigma, pues lo primero y lógico que deberíamos seguir es entender un poquito sobre lo que es el paradigma de la complejidad. Para hablar entonces sobre el paradigma de la complejidad, yo quiero remitirme básicamente a un concepto fundamental sobre lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? La sociedad del conocimiento tiene varias etapas, tiene varios procesos. En un primer momento, el contexto en el que surge el concepto de sociedad del conocimiento fue con Peter Drucker. Y en ese contexto estaba de fuerte lo que era la sociedad de la información. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese contexto de la sociedad de información es donde se da la explosión de lo que es la Internet, el acceso a toda la información de manera más ágil, de manera más cercana, y con esto provoca que se desarrolle, ¿verdad?, varias formas en los que en la nueva economía del conocimiento científico se amplía, ¿verdad? Y dado que se da mayor acceso a la información, mayores posibilidades, pues se dan mutaciones en el trabajo, porque hay diferentes habilidades que se empiezan a buscar. ¿Qué pasa después? Teniendo esa información, claramente va a cambiar el aprendizaje. Surge un nuevo concepto que es la sociedad del aprendizaje, surge la conocida expresión de aprender haciendo, ¿verdad? Y se busca ya en las sociedades de aprendizaje el concepto de comunidades de aprendizaje. Pero en este contexto de las sociedades de aprendizaje, con las demás innovaciones tecnológicas, surge lo que se llama la sociedad en red. ¿Cuándo se da la sociedad en red? Se dan las transformaciones en la forma del lenguaje, de las relaciones, de cómo nos expresamos, ¿verdad? Redes sociales y demás. En este punto de la sociedad en red ya se da un concepto consolidado de lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Y qué sería esa sociedad del conocimiento que en un principio surgió como un término, sociedad del conocimiento, y se le da profundidad y contenido a ese concepto por medio de Nico y de Robin? Entonces, ¿qué es lo que se va a entender por sociedad del conocimiento? Para inicios del siglo XXI se incorpora el humanismo, el fundamento ético y lo social en ese concepto. Y de manera paralela, lo que se enfatiza es el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la idea de un pensamiento más globalizante, teniendo más que todo el concepto de globalización. Y se llega entonces al término de saberes. Al llegar al término de saberes, se tiene un elemento fundamental. La información no va a ser suficiente porque la información solamente son datos, ¿verdad? Son elementos que se dan ahí, no tienen ninguna relación. Luego sigue el otro concepto, que es el conocimiento, con lo que era el aporte de las sociedades del aprendizaje. Esos datos hay que relacionarlos para lograr conocimiento. Y luego está el término de saberes, que entonces teniendo ese conocimiento hay que darle un elemento ético. Al llegar al término de saberes, ese conocimiento con perspectiva ética es lo que se da
el término de sociedad del conocimiento, que es aquella en la que el conocimiento es un activo estratégico accesible a través de diversos medios, principalmente tecnológicos, y utilizado para el desarrollo integral de los individuos y las comunidades. ¿Qué es lo que aporta? Pues es lo que es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación. Es una definición que se establece por medio de la UNESCO. Ahora, si vemos cada uno de los términos que vienen expresados acá, nosotros nos damos cuenta que esta sociedad del conocimiento posee unas características básicas. Procura la gestión y la co-creación del conocimiento, es decir, no solamente son datos que se reciben sin ninguna relación, hay que relacionarlos, eso es relacionado, produce un conocimiento dado que responde a una situación en específico. Ahora, énfasis en el trabajo colaborativo, ¿verdad? Que no es lo mismo que el trabajo en equipo, ¿verdad? O el trabajo en grupos. El trabajo colaborativo, ¿verdad? Lo que busca es realizar respuestas a problemas concretos, ¿verdad? Por medio de una meta común en el mismo grupo. Y luego tenemos la gestión del cambio y el afrontamiento de la incertidumbre, ya da cabida a la idea de lo que es el error, ¿verdad? Que se puede cometer errores, que los errores son parte del proceso y que se pueden aprender de ellos. Y luego el uso de las TIC, ¿verdad? Para la orientación y construcción. La TIC es un apoyo, no es el aprendizaje en sí, sino que es un apoyo para el aprendizaje. En este contexto cultural, se nos presenta o se presenta un reto al sistema que se tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque aquí ya se busca, con los avances de la tecnología, se empiezan a generar interrogantes fundamentales para la sociedad. Y es lo que se menciona un cuestionamiento a la estructura clásica. ¿Cuál es la estructura clásica que imperó en ese momento? Pues el mecanicismo, determinismo y reduccionismo. ¿A partir de quién? René Descartes, el filósofo a nivel filosófico, que es el padre del racionalismo, con base en su librito El discurso del método. Él da inicio a lo que es el racionalismo, y luego con Isaac Newton, ¿verdad? Con el método científico, pero con la ciencia clásica. Entonces, en ese mecanicismo, con ellos dos, estos tres términos van a ser fundamentales para esta estructura clásica. Entonces, todo tiene que ser explicado en términos de materia, movimiento y leyes precisas. Es decir, no puede haber error. El determinismo, todo está condicionado por sus causales. Es la idea de la linealidad, ¿verdad? Entonces, todo efecto tiene su causa. Y el reduccionismo, explicar las cosas a partir de la suma de sus partes. Entonces, lo que hace es desgranar y fragmentar todo para poderlo entender. Sin embargo, lo que pasa es que en la realidad, esa idea genera un universo comprendido como si fuera una máquina determinista que se basta a sí misma, que se maneja a sí misma, ¿verdad? Y que fortalece los hechos lineales, ¿verdad? Y que por lo tanto no hay posibilidad a la apertura, por eso son entidades cerradas. Entonces, esta idea de que todo hay que entenderlo por cada parte, de que todo tiene un elemento lineal, la realidad cultural, el contexto empieza a decir que eso no es así siempre. Suceden en situaciones, porque ha servido hasta ahorita, pero no responde totalmente a lo que sucede en la realidad.
Entonces, las personas, los científicos empiezan a generarse preguntas, ¿verdad?, sobre esa realidad, de cómo es la realidad en sí. Entonces, esa estructura clásica, ¿verdad?, nos pide precisión, nos pide exactitud, nos pide un razonamiento sólido, si una causa corresponde a un efecto, es decir, remitirse siempre a las causas de las cosas. Y como hemos mencionado, no significa que eso esté mal porque está a base de lo que se tenía hasta ahorita, pero no es suficiente para entender toda la realidad. Por eso empiezan a haber estudios con respecto a tratar de visualizar cómo es la realidad en sí. Y empieza por parte de lo que es la teoría sistémica. Aquí tenemos a Bertalanffy con la teoría del sistema, Humberto Maturana, Francisco Varela. Aquí podemos mencionar también a Lee Margulis, a Pierre Eugene, que básicamente lo que mencionan es una realidad que no es fragmentada, que no se puede entender fragmentada, sino que se necesita entender en relación con lo demás, con su contexto, que cada ser vivo no es aislado, sino que se encuentra en relación con su medio, con su entorno, y que un sistema es un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes. Entonces, al contrario de la fragmentación, lo que habla es un elemento del concepto que hemos escuchado en algún momento del holismo. Es al revés. Entonces, una primera línea es sistémica. Otro es por medio de la cibernética, ¿verdad? Que entonces en este campo interdisciplinario, ya no es disciplinario, se enfocan en procesos de retroalimentación, que después va a surgir la idea de recursividad, y lo que es la transmisión de información, comunicación en las máquinas y los seres vivos, cómo se comunican. Esto es especialmente con Gregory Bateson, que es lo que él fundamenta en 3 conceptos básicos: retroalimentación, causalidad circular y diferencia. Me voy a detener un poquitico acá porque esto es básico en esos 2 conceptos finales. La retroalimentación lo que dice es que no es unidireccional, es cíclico. Una vez que se dan los procesos o un sistema entra en relación, ¿verdad?, con un medio, ese medio que yo encuentro o me comunico con él, me interroga de alguna forma. Cuando me interroga a mí, lo que me genera es una diferencia. ¿Qué es esa diferencia? Que me cuestiona algo que yo no sé. Y entonces, eso que yo no sé, que me está cuestionando a mí, me permite buscar la forma de responder a esa nueva realidad. Entonces, esto de que me interroga y yo respondo es la retroalimentación, que permite o que se da a partir de la diferencia. Y por lo tanto hay una causalidad circular, es decir, una realidad que me interroga a mí, una causa produce un efecto, pero ese mismo efecto puede ser una causa, ¿verdad? O la causa puede ser un efecto. Hay esa circularidad. Y luego tenemos la información y la comunicación, ¿verdad? Con esto se da un objetivo principal. Por ejemplo, en la definición de matemática, se da en la transmisión y procedimiento de la información, la medición de la información, pero a través de un procesamiento. Ahora, en el nivel filosófico, se da el humanismo, especialmente con Emmanuel Mounier, es uno de los principales representantes. Hay otro también que se llama Martin Buber, y con este humanismo se da la idea de dar esa complementariedad necesaria de humanidad del ser humano para que en su conocimiento, que no solamente es algo abstracto, sino es algo vivencial y que no se debe perder
en frente al auge de los avances tecnológicos. Vean que esto es muy diferente a lo que señalaba el Renacimiento, ¿verdad? Como el ser humano la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo es recordar el valor que tiene y la dignidad que tiene cada persona en cuanto a persona. Esto es fundamental porque va a ser una base, ¿verdad?, de sustento a nivel educativo. Luego, el desarrollo de la neurociencia, ¿verdad?, y sus aportes en la neuroeducación. Y a nivel tecnológico, como hemos mencionado, el surgimiento de Internet, la era digital, el fenómeno de la globalización y la revolución de la inteligencia artificial, que con esto se amplía esta situación del desarrollo del conocimiento. Y es curioso que a partir de eso, no es por nada que en la realidad o en el contexto actual laboral se pida mucho lo que son las habilidades blandas, por este mismo contexto del sentido del humanismo, un peligro en el sentido tecnológico de correr a dejar de lado la idea fundamental que tiene en cuanto al ser humano. Entonces, el paradigma o esta realidad que nosotros nos encontramos, que dice, bueno, hay estudios dentro de la ciencia que nosotros tenemos una realidad interdependiente, que nosotros no somos islas, que tenemos cada uno se encuentra en un contexto y este contexto me interpela a mí y yo puedo interpretar el contexto, que el conocimiento no es algo como propio o algo abstracto, es algo que se construye y a partir de eso se visualiza que es un cambio de paradigma, que este es el paradigma de la complejidad que viene de complexus y complexus que es tejido, ¿verdad? Relación. Entonces, el paradigma de la complejidad vendrá del conjunto de nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos descubrimientos y nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Entonces, a partir de eso, el paradigma de la complejidad genera 4 características básicas, ¿verdad? Generales, y que van a marcar la línea de acción o la orientación de esta nueva visión de la realidad. El primero es la interconexión, ¿verdad? Reconocer que todos los elementos de un sistema están relacionados y se influyen mutuamente. Entonces, el hecho de decir, voy a estudiar o analizar algo, no es necesariamente desmenuzarlo en cada una de sus partes y ya lo comprendí el todo. Hay que comprender también todas las relaciones entre esos. La no linealidad, ¿verdad? Que en la estructura clásica es causa-efecto. Aquí no necesariamente, ¿verdad? Una causa puede ser un efecto y un efecto también puede volverse una causa. La idea de la recursividad. La emergencia. ¿En dónde se da la emergencia? Básicamente surge de lo que proponía Gregory Bateson. Entonces decíamos que cuando un individuo se presenta a un contexto o una realidad que le interroga, genera en él una diferencia. Al generar una diferencia, él se pregunta sobre cómo resolver esa interpelación que me hace el contexto. Y para responderlo, genera un conocimiento nuevo. Esa es la emergencia. Y esa emergencia es lo que hace que el sujeto o cualquier individuo, cualquier sistema, pueda evolucionar y pueda interactuar. Y el siguiente es la autoorganización, que va muy ligado a la emergencia. Cuando el individuo se confronta con eso que le interroga, genera la diferencia, se autoorganiza para responder, surge la emergencia, ¿verdad? Y en esto, el pensamiento o el paradigma de la complejidad tiene 3 vertientes. Una es el pensamiento complejo, otra el pensamiento sistémico
y otra las ciencias de la complejidad. Esas tres líneas de acción del paradigma de la complejidad es lo que da fundamento a la perspectiva que se tiene en el contexto actual. En el pensamiento sistémico ya habíamos mencionado algunos con la teoría del sistema, ¿verdad? Aquí tenemos a Capra, tenemos a Maturana, aquí tenemos a Limarguris. Dentro de las ciencias de la complejidad, el principal representante es Antonio Maldonado, y en el pensamiento complejo tenemos a Edgar Morin. Ahora, dentro de esta realidad, el método que utiliza el paradigma de la complejidad es el pensamiento complejo. Y dentro del pensamiento complejo es importante visualizar algunos elementos básicos para comprender ello. Uno, sabemos que existía o existe lo del holismo, ¿verdad? Con la comprensión de lo que es el todo está en las partes y las partes están en el todo. Un concepto acuñado por Jan Smuts, pero también dentro del ámbito educativo lo hizo muy evidente, digamos, Ramón Gallegos. Después dice, bueno, pero estas partes no son aisladas, se relacionan. Entonces se pasa al concepto de sistema, con los que hemos mencionado, y con ello la idea del pensamiento sistémico, ¿verdad? Que es en pensar en términos de conectividad, relaciones y contextos. Ahora bien, cuando se da un paso más en estos sistemas, cuando estos sistemas se relacionan con un contexto o se interrelacionan con un determinado contexto, dijimos que surgía una diferencia. Esa diferencia provoca un desorden porque es algo desconocido. Y ese desorden permite la autoorganización del sistema. Y una vez que se autoorganiza, se organiza para poder responder, y de esta forma se encuentra una unidad importante, dice Morán, la unidad dialógica del orden, desorden y organización. Y eso es lo que se llama la unidad compleja o el fundamento del pensamiento complejo. Y a partir de ello, las tres palabras que van a ser fundamentales son sistema, organización e interrelación. Organización en el entendido de que es una forma o un proceso en el que el sistema mismo se autoorganiza, o el término que se utiliza técnico es autopoiesis, se autoorganiza para poder interactuar con su entorno. Y esto se da a nivel de asociación, esas tres palabras. Ahora, ¿por qué este montón de palabras, conceptos y demás? Porque van a ver que dentro de cada uno de los lineamientos o de características que fundamentan un proceso educativo dentro del paradigma de la complejidad, requiere de cada uno de estos elementos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, Morán dice, bueno, para la complejidad o dentro del pensamiento complejo, necesitamos tres principios básicos fundamentales. Uno, el diálogo, que nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, que nos permite la complementariedad entre dos posiciones diferentes y que procura de alguna forma que se construya en forma de vínculo. La recursividad organizacional, ¿verdad? Que se deja de lado la causa y el efecto. Entonces, él lo que menciona, viene un ciclo autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. En otras palabras, cuando una persona adquiere conocimiento, ese conocimiento no es estático, ese conocimiento evoluciona, ese conocimiento se amplía. Entonces, lo que menciona es que cada conocimiento que yo tengo no puede considerarse como absoluto. Este conocimiento se va ampliando y se va enriqueciendo. Y ese enriquecimiento se da a partir del primer principio, que es el diálogo. En ese diálogo, ¿verdad? La construcción de ese conocimiento entre ir y venir
ir y venir es lo que posibilita la ampliación del mismo. Y a partir del tercer principio, que es el holográmico. En el principio holográmico, Morán menciona que el conocimiento se enriquece, ¿verdad? Cuando hay una interacción de cada una de las partes y que esas partes en donde se encuentra el todo, ¿verdad? Y el todo se encuentra también en las partes. ¿Por qué? Porque en el caso del conocimiento no vamos a considerarlo como un elemento fragmentado, como hemos mencionado, sino algo que se viene construyendo, que se va creciendo a partir de las interacciones. Entonces, retomando un poquito, sabemos que hay una necesidad de gestionar la información, porque se pasa de información al conocimiento. Hay que gestionar la información. Para ello, surgen nuevas ciencias, la teoría de la información y la comunicación, la teoría de sistemas y la teoría cibernética, que fundamenta eso que se viene visualizando. Ahora después se cuestiona el paradigma imperante, que es el mecanista reduccionista, y en ese contexto surge el humanismo, que aboga por lo de los saberes, que lo de los saberes era no solamente un contenido, sino también había que darle el sustento humano, el sustento ético, y lo que provoca la sociedad del conocimiento, que es una necesidad de una mirada unificadora. Y esa sociedad de conocimiento se basa en un nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad, que tiene tres vertientes: pensamiento complejo, que sería el método; teoría de sistemas, que es la cosmovisión, es decir, cómo se mira la realidad; y las ciencias de la complejidad, que es la línea científica del paradigma de la complejidad. En cuanto al pensamiento complejo, Morán dice: el pensamiento complejo entonces consiste en una nueva racionalidad en el intento por explicar el mundo y el ser humano, donde se entretejen las partes y elementos para comprender los procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y complementación dentro de los factores de orden y de incertidumbre. Aquí un montón de palabritas que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero es importante la idea de la incertidumbre, ¿verdad? Porque en la incertidumbre es donde se nos da el paso de que no es todo dado, no existe la parte absoluta en sí, y que es posible que a partir del error se puedan surgir cosas nuevas, ¿verdad? Ahora sí, en cuanto a la mediación pedagógica, teniendo claro lo que es el paradigma, ¿cómo veríamos la mediación pedagógica desde ese paradigma? Vamos a entenderla como el conjunto de acciones intencionadas que realiza el docente para promover ambientes de aprendizaje que faciliten la enseñanza y el aprendizaje. Busca ir más allá de la simple transmisión de contenidos, promoviendo la participación, creatividad, expresividad y relacionalidad en el acto educativo. Cuando hablamos de acciones intencionadas, vean que con utilizar esa expresión, cuando yo hago algo dentro de una mediación pedagógica, no es algo como para hacer o que se rellene. Cada acto educativo tiene su finalidad, tiene su intención y tiene un propósito. Entonces, dentro de este paradigma, cada cosa que se hace no es solamente por dar paso a paso, como si fuera llenando cajitas. Bueno, ya llené esta, luego sigo con la otra, luego sigo con la otra y luego sigo con la otra. No, sino que mira más bien, cuando se habla de acciones intencionadas, a un proceso que tiene que verse no fragmentado, sino en construcción. Por eso la idea de un ambiente de aprendizaje. No se habla ya solamente del aprendizaje en sí,
se habla de ambientes de aprendizaje. Y esos ambientes de aprendizaje no son solamente dados, se posibilitan, se brindan los espacios, por eso son intencionados, ¿verdad? Y aquí se amplía un elemento más que va muy relacionado con el paradigma de la complejidad. Vea que busca la participación, que aquí nos encontramos con el elemento dialógico, con el elemento colaborativo que se mencionaba en la sociedad del conocimiento, que busca la creatividad, es decir, no son elementos dados, pensar en otras posibilidades, construirse a partir de lo que se ya tiene, elementos innovadores, expresividad, ¿verdad? Que en esto procura el elemento colaborativo. Cuando se da la organización entre un mismo grupo, ¿verdad? De individuos o de personas, logran determinar o expresar más bien de alguna forma cada uno su ser, su sentir y su pensar. Y la relacionalidad, que es el elemento fundamental y que está en la base. ¿Por qué? Porque la linealidad de docente-estudiante ya no, ya queda de lado. Dentro del paradigma de la complejidad se da una relación docente-estudiante, estudiante-docente, estudiante entre estudiante, estudiantes docente, docente estudiantes, y brinda no un elemento jerárquico, sino un elemento comunitario, ¿verdad? De ahí que podemos hacer una pequeña comparación, ¿verdad? De cada uno de los aspectos que podríamos considerar dentro de la mediación. Si pensamos en el rol docente, aquí era la idea de una cátedra, ¿verdad? Alguien que transmite la información, y aquí sería en el paradigma de la complejidad, es alguien que facilita no solamente el aprendizaje, sino el autoaprendizaje del estudiante. Posibilita la autonomía del mismo. ¿Para qué? Para que él sea capaz de poder descubrir y reconocer cómo va su proceso y qué elementos necesito yo para poder crecer y mejorar. El rol del estudiante, antes como receptor y ahora es un protagonista activo. El concepto del conocimiento, como hemos mencionado, fragmentado, absoluto, dividido en asignaturas aisladas. Aquí va a ser integrado, interdisciplinario, transdisciplinario y en constante creación y co-creación. Recordemos que existe la parte de los niveles para el trabajo disciplinario. Está la disciplinariedad, cada asignatura. Está el interdisciplinario, que es varias asignaturas, ¿verdad? Para abordar un problema, una temática. La transdisciplinaridad, donde es al revés, es una temática que se va desarrollando y se pierden los límites de cada una de las asignaturas. Y está incluso la metadisciplinaridad, que lo que busca es generar nuevas teorías, nuevas hipótesis en el trabajo conjunto. El proceso de aprendizaje, en el tradicional lineal, competitivo, repetición, en el paradigma va a ser flexible, colaborativo, basado en la creatividad y el pensamiento crítico. La comunicación vertical, unidireccional o a menudo pasiva autoritaria, en la complejidad es asertiva, en el diálogo, el respeto, la empatía, la confianza. La evaluación esporádica, centrada en los errores, dentro de un sistema cerrado, ¿verdad? Y aquí es más bien constructiva, es a nivel de proceso, ¿verdad? Relevante en la mejora continua. Y esto es fundamental, sobre todo bajo el término de la metacognición. Y lo que es valores y el enfoque, ¿verdad? Centrado en el contenido, y los valores son, no son un enfoque explícito de los valores, cosa contraria que en el paradigma de la complejidad sí busca eso, ¿verdad? Que sea explícito ese componente ético, los derechos humanos y centrado en el ser humano. Ahora,
Tal vez ustedes me van a decir, bueno, pero es que viéndolo así en general, ustedes pueden decir, bueno, ¿en qué se diferencia con el constructivismo? ¿Verdad? Porque el constructivismo plantea básicamente algunas ideas de base que estoy mencionando ahorita. Sí y no. O sea, digamos, el constructivismo obviamente aporta dentro del paradigma y el pensamiento complejo, pero la idea del constructivismo se basa en el sujeto, digamos, en uno, de cómo aprende, cómo construye. Y el paradigma de la complejidad es más total. Y tal vez para entender la idea, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En el clásico, en la línea clásica de educación, la mirada, nuestros lentes, la mirada va a ser el docente. El centro es el docente. Y el docente es quien dictamina y dirige todo. Pero si avanzamos un poquito más, en el constructivismo lo que menciona es que está también el sujeto. Y el docente es un mediador de ese aprendizaje. El sujeto construye su conocimiento. Pero aquí es donde viene el detalle. En el paradigma de la complejidad, los dos anteriores no son suficientes. El paradigma de la complejidad dice, tienes que ver más cosas, amplía la mirada. Tu contexto se amplía. ¿Por qué? Porque ese estudiante no está solo, está con otros estudiantes. El papel del docente no solamente es circunscrito en un aula, esa aula está en una escuela, esa escuela está en un barrio, ese barrio está en una ciudad, y esa ciudad está en un país, ese país está en un planeta. Entonces, la idea del dibujo trata de representar eso mismo, ¿verdad? El contexto del aprendizaje es mucho más amplio. Las relaciones son mucho más amplias, no son tan limitadas, y por eso la forma de estructurar y construir conocimiento ya no es lineal como en los salones en filitas, sino que se dan en grupos, se construye a partir de la interacción con otros. Y la visualización de que no solamente se encuentra o es mi cuaderno, o es mi escritorio, o es mi aula, es que estoy en un planeta. Le da una visión mucho más amplia, y eso es lo que procura el paradigma de la complejidad. Por eso, dentro de la mediación, se dan unas características que son básicas. Hay que superar la simplicidad y abrazar la complejidad. ¿A qué se refiere eso? Que no podemos decir solo un contenido expresado de alguna forma, sino de entender cómo se relaciona con todo lo que se encuentra a mi alrededor. El enfoque centrado en el ser humano y su contexto. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque el concepto no es algo, el conocimiento no es algo abstracto, se da a partir de una situación específica y se responde a una situación específica. El tercero, fomentar la transdisciplinaridad y la interconexión del conocimiento. Si yo lo aíslo solo a lo que da, por ejemplo, matemáticas, o solo queda español y sociales, y en la cabeza del estudiante se queda, hoy es mate, español o sociales, estoy fragmentando ese conocimiento. Pero si puedo construir contenidos, conocimientos, entre esas materias, pues va a generar una idea aún más amplia de lo que es el contenido y su utilidad. Preparación para la incertidumbre y el cambio, lo que mencionábamos, ¿verdad? Que el conocimiento no es acabado, que se da la posibilidad al error. Promover el pensamiento crítico y la reflexión, por eso también la parte del error. Si yo miro, por decirles algo, evaluaciones nada más aisladas que se terminan, y un examen, una prueba corta y se acabó, y no miro los procesos, esto no estoy posibilitando ni la reflexión ni el pensamiento crítico, ¿verdad? Ni que la misma persona se pueda autoevaluar, ni generar esto, ¿verdad? Impulsar la autonomía y la autoorganización, enseñar la condición humana integral y la ética planetaria, el enfoque dialógico y recursivo, y el rol del docente como mediador y facilitador. Mediador
en este contexto que estamos mencionando. Y por eso es énfasis a este rol que es importante señalar. En un primer momento voy a señalar estos pilares que son los de la complejidad que hemos mencionado, lo que implica en la mediación y cuál es el rol del mediador. En el pensamiento relacional, ¿verdad? Superar la fragmentación y abordaje transdisciplinario de los fenómenos. El rol del mediador, le toca tejer, ¿verdad? Y mediar para que esos saberes sean conectados, ¿verdad? Y contextualizados. La incertidumbre y el diálogo, el error y la duda son motores del aprendizaje. Se exploran las contradicciones, que esto ayuda también para favorecer habilidades de comunicación. Y en el rol del mediador, la idea de navegante, ¿verdad? Gestiona esa incertidumbre y fomenta el pensamiento crítico. Estrategia versus programa. Recordemos que un programa es algo que está delineado ahí, que hay que seguir punto a punto. Y en la mediación, dentro del paradigma, sería flexibilidad y adaptación a lo que pueda presentarse. Es una hipótesis, no una ley, y por lo tanto el mediador es un estratega, adapta sus acciones en tiempo real al ecosistema del aula. Recursividad y emergencia, el conocimiento emerge de la interacción, ¿verdad? Confianza en la inteligencia colectiva, y el rol del mediador, por lo tanto, es de ser catalizador, crea esas condiciones para que se genere esa autoorganización y se co-cree el conocimiento. Y la reintroducción del sujeto, reconocimiento de la subjetividad, las emociones y la reflexibilidad en el acto del conocer, que esto lo aborda muy importante en la neuroeducación. Y en el rol del mediador, el sujeto reflexivo, ¿verdad? Que es consciente de su rol y que promueve la metacognición. Ahora, ¿por qué hablar de la pedagogía, del paradigma de la complejidad en la educación y desde la mediación pedagógica? Porque la tendencia ahorita es que las rutinas cognitivas, ¿verdad? Como lo que son cajeros, algunos aspectos de contabilidad, entre otros, puede desaparecer, ¿verdad? Gracias a la inteligencia artificial. Las manuales rutinarias, como los artesanos, plomeros, todavía están presentes, pero las cognitivas no rutinarias, que todos estos procesos de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad tecnológica, estos son lo que van a ser las herramientas del futuro. Y esto es, por eso se habla tanto de trabajar en proyectos, resolución de problemas, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, herramientas, el uso de herramientas tecnológicas, el fundamento humanista, porque eso es lo que va a dar sustento en el futuro. Y termino nada más con una frase de Morán, ¿verdad? Que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. No sé, y esta es una labor que todos tenemos, y como docentes, como este capitán que va en el barquito de papel, estar atento siempre, poner la mirada puesta al frente y saber sortear cada una de las situaciones que se presenten con base en conocimientos que tenemos, pero que no son absolutos, sino que en la construcción en conjunto es lo que nos posibilita avanzar y llegar a buen puerto. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe Leonardo, por su exposición. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, Muchas por esta gracias exposición tan igualmente. completa y bueno, tan importante, ¿verdad? En nuestra formación docente y en el trabajo que vamos a hacer en ese proceso de mediación. Ver todas las aristas, ¿verdad? De la parte curricular también de forma compleja, ¿verdad? El planeamiento. La vez pasada en la tutoría yo les decía, ¿verdad? Cómo entretejemos todas las temáticas de las diferentes asignaturas, cómo entretejemos ese proceso desde el planeamiento, su creación, elaboración y después la implementación para amarrarlo también a la evaluación, ¿verdad? Que a veces
los vemos como procesos fragmentados, ¿verdad? Y que tal vez no tienen ese entretejido. Tenemos varias preguntas, voy a Ok. permitirme leer. Dice Naide, ¿qué métodos se pueden utilizar para que todos los niños puedan realizar las actividades que uno planea, ya que hay niños que no les gusta participar? Eh, lo interesante, para responder a esa, lo interesante de los niños es que dependiendo de las edades, ¿verdad? Si son muy pequeñitos, ellos siempre están abiertos y tal vez cuando dicen que no les gusta cómo aprender, tal vez lo importante aquí es la motivación con que se les haga entrar a un determinado tema. Y dentro de la dinámica o la metodología es siempre la apertura a que ellos puedan generar problemas de interés. Entonces, algo que ellos les entusiasme y que les guste, usted los puede poner en la parte en grupos y puede generar alguna temática que a ellos les guste y a partir de esa temática se hace en el consenso y con esa temática específica usted puede empezar a elaborar la dinámica de la clase. Por ejemplo, si ellos les dicen, ah, bueno, a mí me gusta el juego de Minecraft, ¿verdad? Entonces, usted puede meterse dentro de la dinámica de lo que es Minecraft, la ambientación, la idea del juego y demás, y a partir de eso usted lo ambienta y la temática, eso le aseguro que les va a llamar mucho la atención, porque los niños son así, ¿verdad? Siempre están abiertos a aprender, pero hay que darles una motivación. Y cuando vean que en la parte de la neuroeducación, pues mira eso mismo, ¿verdad? Hay que buscar motivarlos, generar esos deseos por aprender, pero en eso sí, digamos, hay que buscar la forma en que surja a partir de ellos, ¿verdad? La temática y el interés. Ahora ustedes me pueden decir, ah, y entonces, ¿en qué momento voy a dar toda la materia? Es que no dije que fue en sustitución de la materia. Usted puede generar una temática para que ellos se involucren cuando usted esté al frente de las asignaturas. Por ejemplo, si es matemáticas, si es español, es abrir ese espacio para que ellos puedan generar algo de interés, de qué les gusta, y ahí es donde está la habilidad del docente, ¿verdad? Cómo amarrar a eso que a ellos les gusta para presentar lo que usted quiere presentar y generar una motivación. Entonces, yo sí he visto espacios, por eso hablamos de ambientes de aprendizaje, porque ahí he visto espacios en los que el estudiante se encuentra muy motivado y les gusta ir porque se genera una temática que a ellos les ha llamado la atención. Mencionaba Minecraft como por un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber muchos otros. Si alguien dice, ah, bueno, tal vez en español y quiere promover la lectura y demás, pues piensen en algo que les pueda llamar la atención dentro de la dinámica de una misma historia de lectura, ¿verdad? Por mencionar un libro, yo sé que no está dentro de lo que se propone, pero por ejemplo uno dice, bueno, El Caballero de la Armadura Oxidada, y entonces piensa que tal vez la idea de un caballero y que un uniforme y toda la cosa, y los chiquitos se entusiasman, digamos, lo vacilón de trabajar con niños es que ellos se entusiasman con pequeños detalles mientras uno les sepa inyectar esa motivación. No sé si Olguita, le puede aclarar. Olguita y Leonardo, un placer, Leonardo. Mucho gusto. Bienvenida, Delia. Perdón, estoy hablando Gracias. con el micrófono. Dele, adelante, dele. Sí, gracias. Era para aportar a eso que dice Leonardo, que me parece muy importante. Y Leonardo, me encantaron esos cuadros de resúmenes. Le saqué Ah, copia y le voy a pedir permiso para utilizarlos. claro, Ahí claro. después usted le pone su nombre y yo digo, No sé. bueno, Leonardo, pero están muy, muy bonitos, muy concretos. Tal vez aquí es importante para las estudiantes ver, ¿verdad? Recordar que nosotros trabajamos con niños de 0 a 6 años y con niños de 0 a 6 años nosotros tenemos que condicionar lo que es la complejidad al desarrollo, ¿verdad? De esos pequeños.
Y vea qué interesante, porque desde la pregunta que le hice, aquí está. ¿Qué métodos se pueden utilizar para que todos los niños puedan realizar actividades que uno planea? ¿Verdad? Entonces, Ujú. desde ese que uno planea, yo tengo que empezar diciéndole a la estudiante que nos hizo la consulta, que es Naidelin, me parece. Bueno, que ahí tenemos que tomar lo que dice Morín, ¿verdad? Que muchas veces el método es ese proceso que cambia en esa transformación, no Ujú. va a ser el Ujú. mismo, sino que se va Ujú. transformando constantemente. Y Ujú. recordar que en un niño, por lo general, o con niños de 0 a 6 años, niños y niñas de 0 a 6 años, posiblemente lo que yo planeé no me va a salir, ¿verdad? Entonces yo tengo que acostumbrarme a eso, a que la complejidad permite esa flexibilidad, ese dinamismo en los procesos, ¿verdad? De aprendizaje para que emerja ese aprendizaje definitivamente. Y recordar que con los chicos y chicas, y sobre todo en preescolar, o sea, el camino más fácil es el juego, el niño tiene Ujú. que divertirse, nosotros tenemos que enseñarles a amar, a que se enamoren del Ujú. conocimiento. Y tenemos la ventaja de que trabajamos con niños que todo les asombra y todo les gusta, Ujú. ¿verdad? Ya para que un chiquillo de 0 a 6 años no se enamore del Ujú. conocimiento es que, pucha, ahí tenemos un problema nosotros, ¿verdad? O sea, el problema es de nosotros como docentes y ahí tenemos que empezar a modificar. Yo tengo que tener la claridad de lo que yo quiero generar en esa población. Tengo que saber que eso también es muy importante y la complejidad. Ahora cuando decías que, ¿qué diferencia la complejidad del constructivismo y del socioconstructivismo? Yo creo que ahí la diferencia no la hace el método, sino el docente, ¿verdad? Ujú. Nosotros como docentes tenemos la capacidad para hacer la diferencia y poner la huella en nuestro espacio de aprendizaje. Yo decido cómo, ¿verdad? Al final no importa si usted usa Montessori o si usa Sommergil o si usa lo que quiera. O sea, usted como docente sí sabe, sí, sí se prepara, porque eso es una cosa importantísimo y que también el paradigma de la complejidad lo dice muy claramente. Si usted desmenuza el conocimiento, usted lo puede explicar de la forma más simple, ¿verdad? Si no lo tienes claro, pues no lo puedes explicar de ninguna manera. Entonces tenemos que entender eso y sobre todo con los chicos, ¿verdad? O sea, a veces no importa el método que usted utilice, sino es usted como docente, cómo la va a aplicar, que usted esté bien clara de qué es lo que quiere, que conozca las características. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que conocer las características de la población y como dice la complejidad, todas las realidades son diferentes. Cada niño y niña viene de una realidad totalmente diferente y a partir de ese conocimiento y esa historia que tienen esa población, así yo voy a tener que actuar. Entonces, puede ser que un chiquillo se me quede por fuera, pero en ese devenir, ¿verdad? En ese voy cambiando y en esa flexibilidad del pensamiento yo tengo que ser ágil y decir, pucha, ¿qué hago? Ah, mira, es Pedrito, es que Pedrito vive aquí, allá, allá. A lo mejor esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero es eso, hay que conocer a la población, hay que conocer el medio, hay que conocer la realidad en la que estamos trabajando y tener esa flexibilidad de pensamiento, esa capacidad de actuar, de cambiar, ¿verdad? No ese mecanismo de yo llego y hago esta actividad, ¡pum! Así. Y así la pensé, como decía ahí, así la planeé y así la voy a hacer. No, ¿verdad? Eso va a cambiar en cualquier momento. Gracias, Delia. Vamos a ver, es que se me pierden las preguntas. Aquí vamos a ver. Dice, No, sí, es que ahí hay cada es que pregunta se que me uno van dice, bajando. Sí, esa sí. pregunta suena así, de wow, ¿verdad? De inteligencia artificial, diría uno, ¿no ve? Aquí hay cada contexto que yo digo, bueno, ¿qué cargas estas chiquillas? Ojalá pongan bastante atención y les saquen bastante provecho a este taller. Tenemos una pregunta de Diana que dice, ¿qué situaciones surgen entre una enseñanza tradicional y una mediación pedagógica basada en la complejidad? Ujú. Es que, digamos, en la parte tradicional, véanlo así, como siempre que tal vez, básicamente, como para utilizar lo que dijo Delia,
Perdón que le diga nada más Delia, ¿verdad? Porque yo solo vi el Delia. No se Entonces, preocupe, yo En soy Delia. confianza. Así soy. ok, No, ok. don't worry, Eh, happy, como dicen. ok. Em, si hablamos de planeamiento, que ese es en el mejor de los casos, pero hay veces que uno se ha dado cuenta también que en lo tradicional, en la parte magistral nada más, y que nada más se llega, ve qué fue lo que hay que ver, los pone con un librito, pone a resolver cosas, ¿verdad? Y se acabó. Si estamos hablando de 0 a 6 años y uno piensa en algunos, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a, qué cansado hoy y los vamos a poner a pintar. Entonces se ponen a pintar o que los ponen a recortar. Y lo que hablamos ahorita es que es algo intencionado, ¿verdad? Y dentro del paradigma de la complejidad, eh, la parte de orientar el proceso va a estar siempre ahí porque son niños muy pequeños, ¿verdad? Pero lo importante aquí es la posibilidad, uno, de la flexibilidad en lo que usted vaya a realizar y vaya a proponer durante la dinámica de la clase. Dos, permitir que ellos tengan la posibilidad de expresarse, ¿verdad? De poder decir lo que piensan o sienten, ya sea por el arte o verbalmente. Y también el tercero es la posibilidad de explorar. ¿Por qué? Porque hay veces que nos concentramos solamente en espacios de aula, ¿verdad? Y no dan posibilidad de salir, ¿verdad? Ver lo que hay, tener contacto con el ambiente, porque eso es importante, porque eso genera preguntas. Y al generar las preguntas, generan espacios de conocimiento. Y esos espacios de conocimiento dan posibilidad a que usted pueda entre todos generar y construir una temática en específica. Entonces, para concretizar lo que me estabas preguntando, desde la línea tradicional es llegar a hacer algo, ¿verdad? Terminar ese tiempo y me voy. Dentro del paradigma de la complejidad es ser intencionado en lo que yo voy a realizar, ser flexible, abrir la posibilidad para el descubrimiento, ¿verdad? En el apoyo al niño. Y podría mencionar un cuarto de que no lo vean como apartado. Es un tema que terminé hoy y ya lo terminé y se fue. No, sino que a partir de esas preguntas que ellos puedan generar, usted pueda buscar una relación con las temáticas siguientes de forma que no sea, bueno, ya terminé, mi temática de hoy es esta, terminé, voy y entrego el papelito y ya se acabó. No, no, sino que es brindar esa relacionalidad entre los mismos, entre el mismo conocimiento y apoyarse de lo que ellos puedan preguntar. Porque sí, uno también ha tratado con niños, no tanto de cero, ¿verdad? Pero digamos, con niños muy pequeños y siempre preguntan bastante, ¿verdad? Claro. Yo voy a meter la cuchara otra vez, no importa, Leonardo y compañeras. Eso que dijo Leonardo, se los voy a poner en un salón de clase. Todo lo que dice Leonardo, nosotros lo podemos resumir, compañeras y estudiantes. Cuando uno iba al kinder, yo me acuerdo que cuando yo iba al kinder, ¿verdad? O sea, y no les voy a decir hace cuánto, ustedes calculen, más o menos, eso no les interesa, lo que les interesa es la experiencia, pero bueno, cuando yo iba al kinder, me acuerdo que la maestra nos sentaba en una silla, ¿verdad? En una mesita. Eso no quiere decir que esté mal. Lo malo es que solo se haga eso, ¿verdad? O sea, que solo lleguen y nos sienten en la mesa, nos ponían a pintar unas hojas, pintar, recorte, a tal hora, vaya, recoja la merienda, se vuelve a sentar a la mesita, a la otra hora, vaya al recreo, juegue 20 minutos, regrese, agarre la colchoneta, siéntese, ponga la colchoneta, duerma y ya te vas para la casa, ¿verdad? Y todos los días era eso. Tum, 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 venga, siéntese, o sea, ¿verdad? Era como un robot, ¿ok? Entonces, como dice Leonardo, bueno, es que ahí todo está tradicional, ¿verdad? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ah, bueno, y además te decían, y en aquel entonces creo que el planeamiento
era por destrezas, entonces peor, porque era, hoy vamos a aprender a recortar, entonces solo era recortar, hoy nos vamos a aprender el color rojo, entonces toda la semana con el rojo, hoy el amarillo, ¿verdad? Entonces, eso es la fragmentación del conocimiento, ¿verdad? Ahí, en lugar de dar más experiencias, de que sea más dinámico, de que vengan, corran, vamos aquí, vamos allá, no era todo centrado, solo sentados, no podemos levantarnos, vamos a ver. Y como les digo, no, eso es que, eso no es que esté mal, no es que esté mal que los pongamos a recortar, no es que esté mal que los pongamos a pintar, eso es parte. El problema es cuando solo se hace eso, ¿verdad? Cuando no salimos de eso, cuando no los dejamos que expresen, que se expresen, que se liberen, que corran, que sean niños, que brinquen, que jueguen, ¿verdad? Ahí es donde entra ya, donde está el problema y donde ya choca con lo que es la complejidad. Exacto. Gracias, Delia. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a ir viendo cómo nos va alcanzando el tiempo. Dice Naidelin, ¿cómo se gestionan la incertidumbre y la diversidad en una enseñanza compleja? Ok. Voy a utilizar los dos términos, incertidumbre y diversidad. Voy a utilizar primero el de diversidad. La diversidad se presenta desde el momento que tenés todos los estudiantes ahí al frente, ¿verdad? Son variados, son diversos, y la diversidad radica en reconocer la individualidad de cada uno y el potencial que cada uno tiene, y saber reconocer eso. Y es difícil, ¿verdad? Poder conocer al estudiante, poder conocer cuáles son sus habilidades, sus destrezas, lo que es capaz de hacer, lo que no es capaz de realizar, y esa diversidad lo enriquece. Todo depende de cómo uno maneje o medie esa diversidad en el estudiante, pensando en primer término con respecto a los estudiantes, porque yo puedo decir, bueno, voy a poner a los grupitos estos, los que son más rápidos y listo, ¿verdad? Porque ellos son mis cargas. Y en lugar de generar, de interrelacionarlos para que esas potencialidades que cada uno tiene, se los pueda pasar a otro que está a la par, que tal vez no es muy ágil, pero puede aprender de él. La segunda es en el segundo sentido de la diversidad con respecto al contenido. Entonces, mencionaba Eli ahí, muy importante, que a veces nos concentramos en que yo puedo ver el color y entonces vamos a ver, pinte esto, pero puede ser que también reconocer el color, ¿verdad? ¿Dónde podemos descubrir el color? ¿Dónde se encuentra manifestado, ¿verdad? ¿Cómo se construye ese color? Pensando en alguna forma. Ahí estoy diversificando las formas de presentar un mismo conocimiento desde esas dos perspectivas. Y el otro lado es a nivel de la incertidumbre que mencionábamos ahorita, es con respecto al error. Cuando alguien se equivoca, no es como para decir, te equivocaste y sancionar, ¿verdad? En el paradigma lo que se dice es como utilizar ese error para ampliar. Entonces, porque ese error puede decir o que no me expresé muy bien, ¿verdad? O no se entendió la directriz, o la estrategia que estoy utilizando no sirvió, ¿verdad? Porque quedó esa duda allí. Entonces, el error que está ahí me posibilita a mí generar nuevos espacios para el aprendizaje, no para sancionar, sino para abrir el espacio para que se pueda generar más conocimiento. Vea que no es como para decir, está mal, 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 mal y se acabó, sino ver de qué forma lo que él dijo tiene en parte razón y a partir de ahí ampliar para mejorar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, en esos dos sentidos quisiera de la incertidumbre y la diversidad. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos varias preguntas, pero el tiempo nos está alcanzando. Entonces, tenemos la sugerencia de que las preguntas que no podamos responder aquí en vivo, podamos hacérselas a don Leonardo si él está de acuerdo y
responderlas y mandárselas en un documento para que así también queden, ¿verdad? Las respuestas y atendidas las consultas. Don Claro. Leonardo, diga que eso se cobra más caro. Eso es un trabajo extra. No, con gusto, con gusto. Aquí está Igualmente la jefa autoriza, no se preocupe. igualmente la presentación, si algunos la quieren, pues con mucho gusto, ¿verdad? Se las facilito y esto queda a su disposición. Y yo más bien iba a preguntar eso, ¿verdad? Que si quedan varios, entonces no hay problema, me las pueden facilitar y yo con gusto, en la medida de lo que yo conozco, se los pueda facilitar. Muchas gracias. ¿Podemos Ok, hacer sí, una más? ¿Le parece? Sí, claro. Sí. Dice, Keirin Rodríguez nos dice, ¿qué herramientas tecnológicas son útiles para gestionar la complejidad en la educación? Ujú. Bueno, como estamos hablando de un contexto de 0 a 6, ¿verdad? Eh, pues herramientas como para esa edad, más bien lo que se aconseja es que no, ¿verdad? Sí para el docente, para proyectar y mostrar que son herramientas básicas, pero ahorita actualmente la idea es que entre menos se les aproxima la tecnología, más pequeñitos es mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar otro tipo de habilidades a esas edades. Y a esa edad lo que se menciona es que debes buscar generar esos espacios de convivencia, que sepa convivir, que sepa interactuar con los otros, que sepa reconocer las reglas, su autocuidado, que sepa el orden, el cuidado por las cosas. Ok, ese es, para esa edad es fundamental porque ya se ha tenido que, yo te puedo decir, bueno, si tienen tablets o si tienen otras herramientas, que ellos utilicen y que interactúen con eso. Pero el problema es que sí, les enseñas a utilizar la herramienta, pero los procesos neuronales que se dan ahí se van perdiendo. Entonces, más adelante va a repercutir en otras cosas. Entonces, la recomendación es que si utilizas tecnología es para vos, para presentar y mostrar o motivar, digamos, la práctica educativa. Digamos, si es un video, si es una presentación, una imagen o algo. Pero para ellos específicamente, mejor no. ¿Por qué? Porque incluso en la casa es capaz que los tienen con la chupeta electrónica, ¿verdad? Entonces, para que se queden calmaditos, los ponen en un tele, les dan, ya tienen la tablet y entonces, para generar esa diferencia y no llegar a lo mismo, ¿verdad? Porque lo que buscamos es que se genere el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la reflexión, y eso te lo aísla de cierta manera en un niño pequeño con un elemento electrónico. Entonces, la recomendación es que a tan pequeña edad, mejor no, ¿verdad? Que sea más para vos en la hora de proyectar y de mostrar algún tipo de contenido, una directriz o algún tipo de estimulación para el niño. Pero para que ellos lo trabajen, mejor no. Muchas gracias. Y a veces no es la herramienta, es como un medio con esa herramienta, ¿verdad? Exacto. Porque a veces tenemos aulas llenas de dispositivos tecnológicos y como usted dice, son la chupeta, ¿verdad? Ponemos un video y nada más. No hay un proceso de mediación por medio del cual nosotros podamos lograr esa interacción a través de esa tecnología, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Bueno, Leonardo, vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Nos comprometemos a recopilar las que nos faltan y a hacer un documento que les vamos a hacer llegar a todas las personas estudiantes. De mi parte, agradecer la participación. Muy buenas las preguntas. Hemos aprendido mucho Sí, y gracias. esperemos no sea ni la primera ni la última. Muy amables, gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a don Leonardo por su
por su excelente disposición, profesionalismo, con la claridad que nos compartió sus conocimientos, ¿verdad? Que ha sido realmente una guía fundamental y que estoy segura que estas herramientas que hoy nos ha transmitido va a ser de mucha utilidad tanto a los estudiantes cuando sean docentes, aplicarlas con los niños y nosotras también refrescar, enriquecer nuestros conocimientos. A las estudiantes que estuvieron presentes, agradecerles, ¿verdad? Que incluso que estuvieron activas con sus preguntas, con sus interesantes preguntas a las cuales se les va a dar respuesta. Esperamos que estos aprendizajes adquiridos hoy sigan dando frutos tanto en su parte académica, en su formación académica, como en su profesionalismo, realmente. Muchas gracias de verdad a todos los que estuvimos acá, a don Leonardo y a las estudiantes y a mis compañeras también. Sí, yo quiero agregar nada más que ahí veo un montón de comentarios bellísimos y las preguntas y sobre todo pedirles y solicitarles que cuando estén en los entornos de aprendizaje, en los ambientes educativos, recuerden este chat y este taller, ¿verdad? Que recuerden lo que están diciendo ahí, que recuerden que hay docentes que no dejan que los chiquillos corran dentro del salón de clases, que hay docentes que solo quieren que los chicos y las chicas estén queditos, ¿verdad? Que recuerden esa iniciativa, ese pensamiento flexible que tenemos que estar cambiando a cada rato, esa necesidad de que si un niño necesita otra actividad, bueno, poderla hacer. Eso es lo más importante. Yo creo que esto es lo más enriquecedor que nos puede dejar ese taller, ¿verdad? Llevarnos ese aprendizaje como futuras docentes y tenerlo siempre claro cuando vamos a hacer un trabajo, cuando vamos a trabajar con chicos. Y muchas veces, lo interesante es que, digamos, a mí me pasa muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que a todas acá de preescolar nos pasa. Como en la familia saben que uno es de educación preescolar, siempre que hay una fiesta y hay niños, lo llaman a uno, ¿verdad? Venga, Delia, usted que es de presco, venga, entreténgase a los chicos. Bueno, y ahí yo no tengo un plan, ahí yo no llevo un planeamiento, no, ahí es donde yo realmente tengo que tener esa capacidad de flexibilidad, el conocimiento real, el ver el contexto, o sea, ahí realmente se aplica la complejidad. Ahí inmediatamente mi pensamiento flexible dice, bueno, aquí yo tengo que hacer esto, me voy a acordar aquella canción aquí y allá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro del salón de clase para poder mediar el aprendizaje y sobre todo, lo más importante, tener claridad de la responsabilidad que nosotros tenemos como personas docentes. Estamos trabajando con niños y niñas en una etapa fundamental y una etapa que determina las edades superiores. Y esto siempre me gusta enfatizarlo a donde voy. Ya seguro parezco reloj chocho con el mismo telele, pero lo importante es que se les quede. Estamos trabajando con personas muy importantes y eso tenemos que recordarlo. Y don Leonardo, muchísimas gracias, encantadísima. Ahí esperaré la presentación para copiar los cuadritos que están muy, muy, muy resumidos. Me gustaron mucho. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias, Delia, también por acompañarnos. Sí, muy buenas noches y estoy segura que va a ser de mucho conocimiento esto que acabamos de recibir. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Esperemos Buenas vernos noches. pronto. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.